Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Y antes de comenzar, déjame hacer una oración. Acompáñame orando y para poner ese tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que tú estás aquí, Señor, y que esta noche serás tú hablando a cada corazón. Será tu voz, será, Padre, tu palabra, enseñando, trayendo libertad, trayendo sanidad, corrigiendo, exhortando, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Y hoy comenzamos nueva serie. Y esta serie se llama Mi Valor. Y sabes, yo estaba estudiando el tema y yo creo que muchos de nuestros problemas que tenemos es porque no tenemos claro nuestro valor. Es decir, muchas cosas que enfrentamos es porque no nos hemos dado cuenta de quiénes somos y de cuánto valemos como hijos de Dios. Y la Biblia nos narra una historia que es la de Saúl. Ustedes conocen la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Amén. Fue el primer rey que Dios proveyó a Israel para que ejerciera autoridad en su pueblo. Y la palabra dice que en una ocasión el rey Saúl iba a librar una batalla con todo su ejército y en aquel tiempo tenía que llegar el sacerdote a ofrecer ofrendas y sacrificio para que contaran con el favor de Dios y pudieran enfrentar la batalla y tener una victoria. Y dice la palabra que el rey Saúl estaba esperando a que llegara Samuel, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, y Samuel no llegaba. Y entonces el ejército empezó a inquietarse. El ejército empezó me imagino que empezaron a codearse y decir, no, yo creo que mejor nos regresamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? A lo mejor empezaron a decir, y Saúl no hace nada, ¿y para qué está Saúl aquí si no sirve de nada? Y sabes, Saúl era muy susceptible a las críticas. Entonces él decidió ofrecer holocausto, ofrecer sacrificio al Señor cuando ese no era su papel. Él no tenía que haber hecho eso. Y cuando Samuel llega, ve lo que Saúl hizo, le dice, Saúl, ¿qué hiciste? Y Saúl le contesta, es que el pueblo, el ejército se me estaba desertando, se me estaba yendo, yo necesitaba hacer algo. Y yo pensé e hice esto. Entonces dice que ahí Samuel le dice algo que sacude tremendamente, porque le dice, si hubieras hecho lo correcto, hoy Dios hubiera confirmado tu llamado como rey. Hoy Dios hubiera confirmado tu papel como rey, pero como no lo has hecho, Dios te ha desechado y él mismo se ha provisto otro rey. Imagínate qué tremendo esto. ¿Y sabes por qué? Porque el problema más grande de Saúl era el menosprecio. Él no sabía ni tenía claro cuánto valía. Y tristemente esto no lo dejó ejercer su llamado y el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces cuando yo leo esta historia y siempre que leo esto y siempre que estoy acordándome de Saúl, siempre estoy orando y pidiéndole al Señor, Señor, no permitas que por no tener claro mi valor, por la inseguridad que pueda haber en mi corazón de quién soy y lo que valgo delante de ti, te estorbe. No permitas que por no tener claro mi valor, por no saber y entender el valor de la mano que me sostienes, que eres tú, trunque el propósito y el llamado que tú tienes para mi vida. Porque Saúl lo truncó. Saúl truncó su llamado. Él estaba muy preocupado por lo que fueran a pensar los demás, por lo que fueran a decir los demás, porque había mucho menosprecio en su vida.
Cuando hay menosprecio en nuestra vida, esto nos hace hacer cosas para obtener el favor de los demás, para obtener la aprobación de los demás. Y muchas de estas cosas solamente, ¿verdad?, son apariencia. Solamente hacemos cosas para aparentar y cosas que no somos. ¿Y de qué te sirve tener a mucha gente que te quiera por lo que haces por ellos, pero no por lo que realmente eres y lo que vales? Estar rodeado de gente que solamente te quiera por lo que pueda obtener de ti, por el beneficio que pueda obtener de ti, ¿verdad? Aunque tengas muchísima gente así, realmente no tienes nada. Porque el día que tú dejas de proveer lo que esa persona necesite, en ese momento te dejan. Entonces tenemos que aprender a valorarnos y que la gente esté con nosotros por lo que realmente somos. Y nuestra identidad siempre tiene que ser la de hijos de Dios. Amén. Y sabes, precisamente el rey que se proveyó, el Señor que se proveyó para sustituir a Saúl, fue David. Y yo quiero que veamos un poquito la comparación del corazón de David y del corazón de Saúl. Y quiero leerte lo que dice 1 Samuel 16, del 5 al 13. 1 Samuel 16, del 5 al 13. Y dice: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus 2 hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Te quiero platicar el contexto. Después de que Saúl fue desechado como rey, Dios le dice a Samuel que ahora tenía que ir a ungir al nuevo rey de Israel y lo manda a casa de Isaí. Isaí es el papá de David. Y cuando llega Samuel, pues al primero que ve es al hermano mayor. Entonces cuando lo vio, dijo: wow, este es, ¿verdad? Porque era grandote, ¿verdad? Dice que estaba bien guapo, ¿verdad? Y que dijo: este tiene finta de rey, este mero, seguro este es el mero rey, el siguiente rey de Israel. Y Dios le dijo: no, espérame Saúl, porque Dios no ve lo que mira el hombre, Dios ve el corazón. Amén. Y desde ahí Dios empieza a tumbar con esa historia ideas erróneas que a veces tenemos de lo que valemos según nuestra apariencia o según lo que podamos tener. Pero Dios no ve eso. Lo que Dios ve que es el corazón. Amén. Y continúa diciendo. Dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y luego hizo pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces imagínate esto. La verdad es que es bien tremendo, porque llega Samuel
a casa de Isaí buscando el siguiente rey. Isaí le presenta bien emocionado a 7 de sus hijos, ¿no? Y le dice, no es este, no es este, no es este, ¿verdad? Y Samuel tiene que preguntarle, ¿son todos tus hijos? Isaí dice, a ver, déjame acuerdo, creo que me falta uno. Creo que me falta uno, el que anda por ahí, el que anda por ahí cuidando las ovejas, y lo manda a llamar. Entonces, desde ahí podemos ver que obviamente ni sus hermanos ni su papá podía creer que David fuese el siguiente rey de Israel. ¿Por qué? Porque lo veían con menosprecio. A lo mejor porque era el más chico, a lo mejor porque era el más despeinado, o el que más olía oveja, ¿no? El que hacía cosas menos importantes, porque todos sus hermanos iban con el ejército y peleaban, pero David, ¿qué hacía? David cuidaba ovejas. Y yo sé que esto precisamente son cosas que no nos permite darnos cuenta de cuánto valemos. Número 1, la comparación. La comparación. Si algo no te permite darte cuenta de cuánto vales, es la comparación. Si tú constantemente te estás comparando con los demás, nunca vas a tener claro tu valor. Porque siempre va a haber alguien más listo o más abusado o más guapo o más flaco o más fuerte que tú, ¿verdad? O sea, y entonces si siempre nos estamos comparando, nunca vamos a tener claro nuestro valor. Y yo creo que David renunció a compararse. Y ahorita te voy a explicar por qué yo creo que David renunció a compararse. Y él tenía claro quién era y él no se estaba comparando con todos sus hermanos. Porque seguramente Eliab era mucho más guapo que David. Que cuando Samuel lo vio quedó, dijo, este mero es, ¿verdad? Y la otra cosa que no te permite darte cuenta de cuánto vales es cuando tú necesitas forzosamente la aprobación de los demás. Cuando siempre estás buscando la validación de los demás. Cuando para sentirte valioso e importante necesitas que los demás te lo digan, que los demás lo noten, que los demás te den like, que los demás les den me encanta, ¿verdad? A tus fotos, o sea, o a lo que publicas. Porque eso es buscar la validación y la aprobación de los demás. Y David tenía esto en contra, porque su papá seguramente lo comparaba con sus hermanos y porque sus hermanos no lo aprobaban, ¿verdad? Porque sus hermanos lo menospreciaban y le ponían etiquetas. Entonces, qué tremendo que Dios haya escogido como rey a alguien que tenía estos problemas en su familia. O sea, ¿por qué lo hizo? Si ya había visto lo que había pasado con Saúl, que también se consideraba a sí mismo como la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, pareciera como que Dios dijo, no, pues como que no lo pensó bien y se volvió a equivocar porque volvió a escoger a alguien que era menospreciado por su familia. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque David tenía claro su valor. David no andaba comparándose y no necesitaba la validación ni la aprobación de los demás. El día que David oyó hablar de Goliat, él sintió un celo por su Señor. Él dijo, ¿quién se atreve a hablar de esta manera de Jehová de los ejércitos, del Dios Todopoderoso? ¿Y por qué lo permite? Entonces David, creyéndosela, apropiándose de su identidad, dice la palabra ahí en 1 Samuel 17, 32 al 37, que llega delante de Saúl y le dice, fíjate nomás, le dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Imagínate, David, el más chiquito, el todo flaquito, creyéndosela. ¿Sabes qué le contestó Saúl? Le dijo, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú
puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de ese filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Por esto precisamente te digo que David sabía quién era. ¿Por qué? Porque sabía quién iba a ir con él y quién le iba a entregar la victoria. Y a pesar que tenía muchas desventajas, él se la había creído. Iglesia, tenemos que creérnosla. Tenemos que creer que nuestro valor depende de la mano que nos sostiene. Nuestro valor depende de aquel que te hizo el llamado y que te dio el propósito. Si tú no te la crees, nadie más va a hacer que te la creas. Tiene que venir desde aquí, desde adentro. Creer y tener fe en lo que Dios habla y en lo que Dios dice de ti. ¿Seguramente ha sido difícil? Sí. Seguramente la gente que amas a lo mejor te ha menospreciado. Sí, también le pasó a David. O te ha comparado. Sí, también le pasó a David. O seguramente has vivido menosprecio de muchas otras maneras o de muchas otras formas. Sí. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos vivido el menosprecio. Pero ¿qué sucede? Tú llegas delante del Señor y Él quiere sanar tu corazón. Él quiere que tú entiendas ahora lo que eres y lo que puedes llegar a ser en sus manos. David dijo: yo sé que el mismo Dios que me rescató del oso y del león me va también a entregar la victoria con este gigante, ¿verdad?, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. David lo sabía y lo entendía. Seguramente en cada batalla que él tuvo, que a lo mejor para los demás parecían pequeñas, Dios le estaba dando testimonio de lo que él podía llegar a hacer en sus manos y bajo su cuidado. Amén. Y la palabra dice en 1 Corintios 1, 26 al 29, dice así: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y Él lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Y yo creo que de ahí tiene que partir mi identidad. ¿Y por qué te digo de aquí? Bueno, porque todo lo que tú habías considerado importante, o que te hacía valer, o que tú peleabas porque pensabas que eso era lo que te daba una identidad, Dios quiere que lo pongas como nivel 0. Y desde ahí puedas entender que si vales es porque tienes un Dios que entregó a su Hijo en una cruz por amor a ti. Entonces el precio no depende si estás muy guapo. El precio no depende si eres muy inteligente. El precio no depende de si tienes mucho dinero. No, eso, ¿sabes qué? Para Dios es basura. Eso no es importante. Y entonces cuando tú te pones en esta escala, ¿verdad?
dejas de competir. Porque te das cuenta que no depende de lo demás, sino depende de Dios. Entonces es sabio y tienes claro que dependes de la mano que te sostiene. Y lo que vales es el poder de la sangre de Cristo en tu vida. Ese es tu verdadero valor. Y es lo que Dios quiere sanar. Porque si nosotros no tenemos claro esto, no vamos a poder conquistar el propósito que Dios trazó para nuestra vida. Porque nos vamos a estar constantemente metiendo en situaciones que incluso arriesgan nuestra identidad con tal de caer bien, con tal de recibir aprobación, con tal de sentirte mejor que los demás. Y ¿sabes qué? Esto nos lleva a hacer tonterías. Esto nos lleva a construir identidades falsas. Esto nos expone a ser lastimados. Porque si yo estoy confiando mi identidad o mi valor a un ser humano que tiene los mismos traumas de los que Dios me sacó, o tiene las mismas ideas, ¿sabes qué? Desde ahí ya estamos mal. No podemos confiarle a nada, ni a nadie, mi valor. Yo no tengo por qué estar pensando en que entre más tengo, más valgo, o entre más la gente me ama, más valgo, porque eso se esfuma, eso se va. Yo necesito tener claro que mi valor depende de aquel que me ama y que me ama con amor eterno y que me ama, y su amor no se acaba si me equivoco, no se acaba si cometo errores, porque su amor permanece para siempre. Y Dios quiere sanar nuestra identidad. Quiero leerte una historia para terminar. ¿Se me ayudan con la adoración, por favor? Dice la palabra en Lucas 13, del 10 al 13. Dice: cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante pudo enderezarse. Y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? Wow, esta historia me encanta, me identifico mucho con ella porque, ¿sabes? Ese día estaba la sinagoga llena de gente importante, que eran los que iban a la sinagoga. Y entre esas personas había una mujer que seguramente nadie veía, porque estaba encorvada. Y desafortunadamente a veces como sociedad, cuando vemos este tipo de cosas, huimos, nos apartamos, menospreciamos. Y seguramente esta mujer estaba ahí porque ella tenía hambre del Señor. Y sabes, de entre toda esa gente, Jesús la vio. Jesús la vio. ¿Sabes? Jesús te ve. Jesús te ve. Te puedes sentir el más insignificante. Te puedes sentir el más pecador. Te puedes sentir el que menos tiene fe, el menos santo. Incluso te puedes sentir el más mundano, el más malo. Pero ¿sabes qué? Jesús te ve. Jesús te está viendo. Y Jesús te ve desde que te levantas. Jesús te ve mientras duermes. Y todo el tiempo Él tiene su mirada fija en ti. Aunque te puedas considerar el menos importante, Jesús te ve. Y para Él eres valioso. Y dice la palabra que Jesús la vio y Jesús la llamó. Imagínate, el maestro la llamó.
muy cómodo en tu vida, pero Dios te llamó. Si estás aquí no fue porque tú le hiciste un favor a nadie, es porque Dios te hizo un favor a ti y te llamó y te convenció. A unos le costamos más trabajo, a otros fue más sencillo, pero si estás aquí es porque Dios te llamó. ¿Y sabes por qué te llamó? Porque Él quiere sanarte, porque Él conoce tu historia. Esta mujer llevaba 18 años así, 18 años viviendo así, y para los religiosos ella seguramente era considerada una mujer pecadora, porque ellos pensaban que la enfermedad venía por el pecado, y seguramente la menospreciaban, la repudiaban. No solamente su problema era físico, su problema estaba en el alma, en su corazón, en su identidad. Y ese día Jesús estaba sanando todo cuando la vio, cuando la llamó. Y dice la palabra que Jesús la tocó, el maestro la tocó. Imagínate, yo creo que todos veían a Jesús como diciendo: ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo con esta mujer? Pero Jesús estaba restaurando y sanando su identidad y su valor. Y ese día esa mujer recibió el milagro. Ella se enderezó y dice la palabra que ella alabó al Señor. Dios necesita sanarte. Dios necesita que tú recibas sanidad. Y si hay menosprecio en tu vida, Él necesita, Él le urge que sanarte de todo menosprecio y que tengas claro lo que vales, porque para ejercer el llamado que Él quiere entregarte, como buen papá, como buen esposo, como buen jefe, como buen empleado, como buen hijo, como buen amigo, necesitas tener claro tu valor. Necesitas hacerlo, de lo contrario no vas a poder ejercer ningún llamado. Vas a estar equivocándote constantemente y vas a sufrir mucho. Dios necesita hoy, y Él te está viendo, Él te está llamando y Él te está tocando. Y Él te está diciendo: yo quiero sanarte. Yo quiero quitar esa carga que llevas en la espalda de menosprecio, de comparación, de dolor. Necesito quitar